Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque voy a hacer que hagas un pequeño ejercicio mental y es visualízate hace 5 años. Retrocede a cómo estabas hace 5 años. Piensa, de ahí puedes sacar muchas conclusiones. Si estás en tu velocidad de crucero, de trabajar para pagar, si estás donde quieres estar, o por el contrario, no has avanzado. Déjate de excusas, no pienses en las circunstancias de la vida, en que no podías, en que no tenías o lo que sea, hijos. Déjate de excusas. Mírate hace 5 años donde estaba. O vamos a dar un paso más todavía. Ponte en esa mente de hace 5 años y mírate a cómo estás hoy. ¿Qué le diría? ¿Qué le hablaría? ¿Qué le contaría? Puedes llevarlo más atrás todavía. Piensa en aquel niño, cuando eras un niño, y te vieras hoy, con tus responsabilidades, tu trabajo, con tu pareja, si tienes o no tienes, tus hijos, si tienes o no tienes. ¿Qué le dirías a aquel niño? ¿O qué te diría ese niño? ¿Qué conversación saldría de ahí? Está claro que siempre creemos que vamos tarde, que somos mayores para practicar ese deporte que nos gustaba, retomar ese hobby que teníamos, para invertir. Siempre pensamos que vamos tarde. Pasa en cualquier área casi. Quizás tengas más de 50, 55, 60 años y pienses claramente que ya es tarde para empezar a ahorrar, invertir y que cada uno tiene sus circunstancias. La cuestión es que los siguientes 5 años van a pasar igual. ¿Y cómo te verías o cómo te verás o qué te dirías? En definitiva, lo que vengo a decirte es que no vas a cambiar nada hasta que no cambies nada, que el tiempo va a pasar igual, de la misma manera, hagas o no hagas. Que pienses y que medites sobre si estás donde quieres estar, cómo son los lunes cuando te levantas, dónde has fijado tus vacaciones, cuánto dinero estás ganando o qué ha sido de aquello oposición. ¿Dónde está ese proyecto en el que podía haber trabajado? Pero sobre todo, la pregunta para mí más importante es ¿dónde está esa vida que te prometiste? ¿Dónde está esa vida que le dijiste a aquel niño que serías? Ese futbolista o astronauta que dijiste que querías ser. ¿Dónde está todo aquello, todos esos sueños? Entonces, quizás lo más importante sea que, independientemente de 5 años atrás o 5 años delante, yo creo que va siendo hora de que te sientes, que hables contigo mismo, contigo misma, que escribas a dónde quieres llegar, cuánto quieres ganar, a qué te quieres dedicar y solo hagas una cosa, y es que dediques tiempo a construir tu sueño y a estar, por supuesto, donde quieres estar. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Gracias a los que os apuntáis al newsletter, a los que vais a salvadosporlabolsa.com, se abre un emergente, dejas tu correo y de vez en cuando envío un correo. Oye, no lo hago con mucha frecuencia, no dice datos raros, pero en cada uno de los correos puedes aprender algo. Gracias a los que escribís al WhatsApp, al 617-867-222 para cualquier cosa. Y gracias a los que estáis, sobre todo en el círculo privado de Salvados por la Bolsa, la membresía que está abierta, que está teniendo mucho éxito y podréis encontrar la descripción y allí solo vas a encontrar una cosa: sencillez y rentabilidad. Activos comprados a múltiplos baratos, vas a aprender cómo gestiona un fondo de inversión. Estamos introduciendo una cartera de una persona mileurista del barrio de Vallecas. Y estamos, además, hay un comité mensual, estamos haciendo una hoguera, bueno, es que os invito porque hay una cantidad de cosas, porque hay una cosa que se llama Proyecto de la Bruja de Blair, que te invito a que sepas lo que es entrando en el círculo privado porque es increíble lo que hemos montado ahí dentro. Dicho esto, hoy quería hablar sobre los contrarian, sobre una persona concreta, David Dreman, leyendo sobre él, escuchando sobre él. Hay muchos contrarian en todo el mundo de las inversiones, como por ejemplo Fisher, es conocido por ser contrarian al mercado. Y está claro que es una estrategia de inversión muy rentable. Ya sabéis que en este programa ni en este mundo no hay métodos, es todo un hábito. Pero
esta estrategia, la estrategia de ser contrarian, es expresamente una estrategia que es muy rentable. Casi que si el 10, solo el 10, el 5% de la gente acierta ganando en bolsa, ya sabes que tienes un dato muy importante porque si haces lo contrario, vas a rentabilizar, porque esto es un juego de gana-pierde. Todo ese dinero que pierde te lo puedes llevar tú. Así que me voy a centrar en David Dreamman porque me impactó mucho su estilo de inversión, pero quiero ponerte en situación. Imagínate, quítate de YouTube, quítate Twitter, es lo que recomendamos a la gente que está en el círculo privado. Puedes desinstalarte todas las fuentes de información porque con el círculo privado es suficiente, pero quítate toda esa información. ¿Qué harías? ¿Qué comprarías? ¿Dónde encontrarías compañías? Por ejemplo, el otro día publicamos cómo encontrar compañías baratas a través de un screener, un ejercicio que a mí me encanta muchísimo, que me gusta, es un pasatiempo, porque son oportunidades de inversión. Pero, ¿qué harías si no tuvieras esa fuente de información? Pues bien, voy a hablarte sobre qué le sucedió a David Dreamman a raíz de una crisis, porque es muy interesante. No te pierdas el programa. Fijaros, bueno, es un tipo que nace en Canadá, en una familia donde ya se hablaba de inversión, pero claro, su padre invertía en materias primas a partir del crash del 29, o sea, realmente vivió la revalorización tras una crisis que al final lo que hace el mercado es subir y subir, ¿no? Él luego estudia, se forma, se va a Wall Street y empieza a montar su cartera de inversión. No voy a entrar mucho más en su biografía, os recomiendo encarecidamente que la leáis, pero fijaros lo que le sucedió a finales de los años 60. En los años 60 pasaba como pasaba en los años 20. Me atrevo a decir que como pasa ahora mismo. En esa época todo subía. En esa época todo el mundo parecía muy listo. Era una época en la que invertir era escuchar lo que hacía tu cuñado, comprar lo mismo y al final lo que hacía era subir. Eso pasaba en los años 60, durante los mágicos años 60, durante los felices años 20 y tengo la sensación de que ahora nos está pasando también. Pero bueno, no entremos ahí porque daría para otro capítulo. Lo que sí quiero que veas es que a finales de los años 60, él como invertía, como le enseñó Peter Lynch, como le enseñó Warren Buffett, los que siempre nombro, como le enseñó Benjamin Graham. Él invertía analizando empresas, buscando empresas de valor, fallos de mercado, y así revalorizaba y ganaba dinero y eficientaba su cartera. En el año 69, a finales de los 60, en los años 70, llega una gran crisis y entra su cartera en menos 75%. Pierde toda su fortuna y se va a menos 75%. En esa época, los que he nombrado tuvieron grandes caídas, pero a él le dio un chispazo, a él le dio que pensar. No dijo, me ha arruinado, esto no sirve, Benjamin Graham no tiene ni idea. Le dio, en una época en la que no había Twitter, no había YouTuber, no había comprar a golpe de clic con el teléfono, tenías que buscar a un broker y a golpe de teléfono llamar. Pues fijaros lo que piensa. Dice, llega a la conclusión de que como el mercado es irracional en el corto plazo, lo que pasó en ese momento fue una irracionalidad. Es decir, invertía como los grandes inversores de todos los tiempos, los que han conseguido grandes sumas de dinero, y su patrimonio se fue a menos 75%. Decidió aprovechar esa irracionalidad para llevársela a su terreno y convertirse en uno de los mayores inversores también de todos los tiempos y crear un movimiento junto con Fisher y otros más del contrarian, del cómo llevando la contraria eres altamente rentable. Él empieza a buscar situaciones en las que esa reacción sea exagerada, es decir, momentos en los que todo el mundo está demasiado optimista, que me atrevería a decir que estamos viviendo esos tiempos, y momentos en los que todo el mundo es muy negativo, como pasó en el año 2022, donde yo entré en el Nasdaq, se hablaba de Tercera Guerra Mundial, caía un 30% y se hablaba de un botón rojo, que siempre digo lo mismo, no sé ni dónde está situado el botón rojo, o un teléfono rojo, no lo sé realmente, pero se hablaba de hechos muy complejos. Pasó también la crisis sanitaria, cuando parecía que la nueva normalidad no iba a volver. Pasaba también con los aranceles de Donald Trump. Decían que estaba convirtiendo, él quería la expansión, él quería la globalización y ahora quiere acabar con todo eso. Y pasa con esa guerra que Donald Trump también ha provocado y ese bombardeo.
que realmente no afectaron a las bolsas. Estamos en máximo histórico y os digo más cosas. Llevamos en el año 2026 y hemos roto ya 8 veces máximos históricos. No llegamos ni a la primera mitad del año y hemos roto ya 8 veces máximos históricos. Que no pasa nada porque yo llevo casi 16 años invirtiendo y siempre he estado en máximos históricos y lo único que he hecho es rentabilizar y ganar más dinero. ¿Cómo invierte David Dreman para ser un auténtico contraria y obtener la rentabilidad que se ha llevado? Dreman no se complica, se centra en cosas bastante básicas, en 3 puntos. Él además lo simplifica de una forma, no mira todos estos líos que nos metemos siempre de que si todos estos asientos contables, que si los intangibles, que si, en fin, como se decía el otro día, es que había un concepto que, bueno, si recuerdo lo pongo en comentario, ya la gente mira cuántos lápices se están utilizando en las oficinas. Pues él se centra en 3 puntos. Lo primero es cuánto estás pagando por los beneficios, el PER. El PER es un ratio que a mí me gusta mucho porque como todo el mundo lo utiliza, al final funciona. Porque si todo el mundo considera un PER barato, pues al final compras con ese PER barato y se comporta el precio a lo que hace la oferta y la demanda, que es comprar o no. El otro es cuánto vale la empresa en relación a lo que tiene, su valor contable. Cuánto vale la empresa en función a todo lo que tiene. Pero eso no dice nada. Eso te dice está gordo o está delgado, como dice Caste. No te dice que el precio de la acción es $19 y debería de valer $35. Simplemente te está diciendo que está delgado, que está barato. O si el precio es 35 y su valor contable debería ser 75 o 80, te está diciendo que es caro. Solo te dice si es caro o barato, si está delgado o si está gordo. Y por último, cuánto dinero genera, los flujos de caja, que siempre he considerado yo que es el punto más importante. Para él no es suficiente que sea barato, tiene que haber una razón para saber, una vez que se conoce esos 3 puntos, conoce el negocio, trata de buscar un fallo de mercado. Ni que decir tiene que además no concentra su cartera. Él invierte entre 20 o 30 compañías, que a mí me parece exagerado. Yo concentro mucho más las carteras. Creo que con 7 o 10 compañías y bien conocidas es suficiente. Bien, aquí viene la parte difícil, que es comprar una empresa que nadie quiere. Dreman, ¿ahora dónde se fijaría? En Nike. Nike tiene serios problemas. No para de marcar mínimos históricos. Y está claro que es una gran compañía, es un gigante, pero está en serios problemas. Por un lado, si le preguntas a niños de 6, 7 años que te digan 3 marcas de ropa, una de ellas te va a decir Nike. Por lo que en las nuevas o adolescentes, en las nuevas generaciones sigue reflejándose ese poder de marca. Pero por otro, necesita un Michael Jordan. Necesita alguien que vista. Ya no vale con un Lionel Messi o con un Cristiano Ronaldo, independientemente de que entremos en Adidas o no. Necesita una figura que le haga crear esos mágicos años 80 que tuvo, en los que Nike revoluciona tantísimo el mercado textil. Pero Dreman diría, ahora es buen momento de entrar en Nike. Diría hace año y medio, ahora es buen momento de entrar en Intel. Ahora es buen momento de entrar en Novo Nordisk. En empresas relacionadas con la industria de las farmacéuticas, empresas relacionadas con la salud, las small cap que cayeron. Eso es ser contrarian. Está detectando un fallo de mercado. ¿Será el fin de Nike o conseguirá revalorizar, darle la vuelta al partido? Esa es la clave en la que Dreman puntúa. Tiene que haber un fallo total. Otro ejemplo, PayPal. Sus cuentas son buenas. Su PER es barato. Sus flujos de caja son buenos. Pero mirad la gráfica. Aterra muchísimo. Dreman se fijaría en PayPal. No se fijaría en estas empresas que están en máximos históricos, en las 7 magníficas, año tras año. Y es lo importante, es lo principal. El saber ser contrarian con cierto fundamento, pero una irracionalidad. A mí me pasó con Vidrala. Vidrala caía en bolsa, sus cuentas no se veían afectadas, pero ¿qué fue lo que pensé yo? Es una empresa que vende cristal, que vende vidrio. Es una empresa que no puede tener la competencia china, porque transportar cristal es muy difícil, tiene que ser casi siempre terrestre. Y luego, si sube mucho el precio del cristal,
¿Qué va a pasar? Porque va a encarecer tu casa o las obras, pero no creo que vayas a poner metraquilato porque se haya multiplicado por 4 el precio de un cristal. Como cuando suben los precios de la gasolina o precios de los huevos, por ejemplo, ¿no? Su elasticidad es muy rígida. No creo que la gente dejara de poner cristales en su casa por el mero hecho de que ahora un cristal vale 4 veces más que hace 2 años. Y aproveché ese fallo de mercado para entrar. Cuando nadie quería Vidrala, la española, entré yo y viví esa revalorización. Me resultó muy fácil, muy sencillo obtener esa revalorización. Por lo que Dreamman basa todo ese conocimiento para encontrar esas oportunidades de inversión. El seguir a la masa no es rentable. Esto se mueve por la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda siempre va a cometer la irracionalidad del mercado, los fallos del mercado. Va a cometer esos momentos en los que crees que nadie lo quiere, pero hay un error clave el que a ti te va a permitir beneficiarte. Si la empresa está barata, si su valor contable es barato y si arroja flujos de caja, ¿cuál es el discurso que está haciendo caer a la compañía? ¿Cuál es la noticia? Compañías que caen de pronto en bolsa a plomo por algo concreto. Os pongo el ejemplo de Coca-Cola, cuando Cristiano Ronaldo separó la botella porque decía que quería agua. Bueno, aquello fue todo muy exagerado porque decían que había provocado miles de pérdidas en Coca-Cola y no fue así. Simplemente cayó un 3, 4, un 5%. Cayó. Que una capitalización de una empresa como tal es mucho dinero que caiga esos porcentajes. Pero, ¿venderá menos Coca-Cola? ¿Perderá esa hegemonía? Aunque es cierto que debería vender en Marte para tener más crecimiento. Pero el mero hecho, imaginaros que hubiera caído un 20% por el mero hecho de que Cristiano Ronaldo aparta la Coca-Cola de su lado, como diciendo, esto no es salud, quiero la botella de agua. El deportista del momento, cuyo deportista ya dentro de 5, 6 o 10 años, las nuevas generaciones es posible que solo oigan hablar a su padre o su madre de él. Ahí está la racionalidad, el fallo de mercado, el ser contraria. Grandes empresas que por algo concreto han caído en bolsa, que sus fundamentales se mantienen intactas, pero que una noticia o simplemente un pequeño desgaste o simplemente una alta competencia, como puede ser en Nike, le hace caer en bolsa. Ahí es donde se fija David Dreamman. Le hizo caer un menos 70%. Tuvo que ver caer su cartera un 75% para darse cuenta de que tenía que hacer todo lo contrario a toda la masa. Y eso le ha convertido hoy en una persona poderosa. Una persona de la que se hable de ella, la que estoy en un podcast hablando de ella. Esa manera de ser contraria, de localizar fallos de mercado y que por supuesto es donde se basa la verdadera riqueza de tu cartera. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado el capítulo, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Paz.